¿Me la permite? Creo que ya, ay, no. Bueno, vamos rápido. Estamos hablando de juicio de nulidad y estamos tratando de encontrar el diagrama de proceso. Ah, ya por ahí les encontré un videito. ¿Se acuerdan que ya les estoy promete y promete? Ya les voy a dar la actividad y ya les voy a dar la actividad y nomás que no la abro? Estaba yo viendo en qué vamos, porque se me hace que esa actividad que yo había pensado, que sí está muy difícil, la verdad es que se la di a resolver pasante, ¿no? Que tengo por ahí, que está pues así medio empezando y no, sí le costó trabajo. Y eso que le estoy estudiando derecho, no contabilidad, entonces dije, no, creo que esta no va a servir. Entonces ya tengo nueva actividad que pues tiene que ver con esto que están haciendo, ¿no? Como para que también les sirva un poco. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es el diagrama de proceso del juicio de nulidad y compararlo con el diagrama de proceso del recurso de revocación y solo un criterio que por ahí encontré del que sí pues, quisiera que ustedes ensayaran a construir un agravio, pero nada más un agravio, no la demanda completa, adentro del juicio de nulidad. Y pues eso es lo que vamos a hacer en la actividad del diagrama de proceso del juicio de nulidad, su diagrama individual a mano y su diagrama entre todos ahí pues en lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y entonces nosotros estamos hablando de pues, cómo ir dibujando este diagrama de proceso que debe estar ahí en nuestro cuaderno. Y decíamos, bueno, lo que conocemos son las 3 etapas generales, las 3 etapas procedimentales, y ya distinguimos entre la primera, la demanda, la contestación, la comparecencia del tercero, el emplazamiento, y hasta ahí, ¿no? Y entonces distinguíamos, bueno, pues nos vamos a la etapa probatoria y entonces ahí distingo pues las pruebas. Entonces, de las sé los tipos de prueba y también sé que respecto de las pruebas hay que ofrecerlas, que se admitan, que se desahoguen y que se valoren. Entonces nos tenemos que regresar un poquito, ¿no? Porque en realidad la admisión de las pruebas no está en la etapa probatoria, sino junto con el ofrecimiento en la etapa de fijación de la litis, ¿no? Porque ahí es donde te admiten tu documento donde pusiste tu capítulo de pruebas, ¿no? Que ese es el contenido de la demanda del cual todavía no hablamos, pero pues porque aquí pues nadie traía nada al respecto, ¿no? Y entonces, esta etapa probatoria, pues nos deja ver que, entonces, adentro de ella no es que necesariamente haya todo respecto de las pruebas, sino que hay algo más, como por ejemplo, las audiencias, ¿no? Y entonces ayer, pues hacíamos una especie de glosario en donde decíamos, pues que alegatos y que ampliar la litis y que, creo que me decían también adhesión y lesividad pero no sé si audiencia, por ejemplo, está suficientemente claro o la tienes que poner en el glosario y luego a partir de esas audiencias que se desahogan en esa etapa, pues vemos que hay distintos tipos de juicio de nulidad, que es algo que no estaba en nuestro organizador gráfico de la primera parte de la rutina de pensamiento, que no formaba parte de nuestras ideas secundarias, pero que sin embargo ahora nos damos cuenta a partir del concepto de juicio de nulidad que hay que distinguir tipos de juicio de nulidad, ¿no? Y entonces nos llevaba a distinguir 4 tipos, a ver si los pueden encontrar por ahí. Y entonces, bueno, pues el identificar esta audiencia nos lleva a recordar que hay otros procedimientos, otros pasitos que vamos siguiendo, además de los que ya habíamos mencionado en la fijación de la litis, para desahogar el juicio de nulidad, ¿no? Y entonces en estos pasitos pues está justamente el desahogo de las pruebas, las audiencias, el cierre de la instrucción, la elaboración del proyecto, la discusión y la votación del proyecto, la publicación de la resolución, el cumplimiento de la resolución y otras cosas como los incidentes, por ejemplo, el de nulidad de notificaciones, el de recusación, el ejercicio de la facultad de atracción, la ampliación de la demanda, la ampliación de la contestación de la demanda, y
el cumplimiento de la resolución, ¿no? Entonces, básicamente, todos esos pasitos adentro del proceso del juicio de nulidad, pues nosotros los tenemos que acomodar en estas tres enormes etapas que nosotros conocemos. Pero para eso, pues necesitamos saber de qué se trata cada uno de estos pasitos. Entonces, al respecto de este proceso, pues, ¿cómo van ustedes con su dibujito ahí en su cuaderno? ¿Qué han encontrado ustedes respecto de cada uno de estos procedimientos? O si sí nos quedamos en esto ayer o no es cierto y yo ya me estoy adelantando, o ya me fui muy atrás porque avanzamos más, o cómo vamos. Y entonces ya les dejo la palabra a ustedes para que puedan tomarla y ya veo ahí un par de manos levantadas. Muchas gracias. Y entonces en lo que van hablando ustedes, yo mientras voy abriendo la lista de participación. Vamos primero con Magali y después con Gerardo. Bueno, ayer comentábamos un poco los 4 tipos de juicio, que era el juicio de nulidad, el juicio en línea, el juicio de fondo y el juicio por la vía sumaria. Pero, bueno, también ya leyendo un poco más la ley, yo encontré unos, bueno, en la parte como de título 2 dice lo de los recursos y viene como el de reclamación, bueno, de la revisión y creo que nada más, porque bueno, ya de ahí viene como lo que son las notificaciones y como algunos otros criterios. Ese de reclamación y de revisión, ¿entrarían como partes del juicio o como otro tipo de recursos? Porque bueno, tal cual viene como de los recursos. ¿Te acuerdas que cuando hacíamos la primera parte de la rutina de pensamiento decíamos, bueno, básicamente lo que hay que identificar como ideas centrales son las partes y los medios de defensa? ¿Te acuerdas, Magali? Sí. Y ahí en medios de defensa poníamos el amparo y ¿qué otra cosa poníamos? Ay, no recuerdo. Bueno, el juicio. Que ahí está en el programa también dicho, ¿no? Además de nuestro organizador, ¿quién le puede ayudar a Magali con eso que pusimos en esa idea secundaria de los medios de defensa, además del amparo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahorita lo encontramos, Magali, ahorita te digo cuál. Esos que tú encontraste ahí son afuera del juicio, o sea, posteriores al juicio. Ah, ok, digamos, si la sentencia no sale como a favor de el demandante, Ajá. bueno, puede también tomar estos 2 medios. Esa posibilidad, aunque es muy limitada porque ahí está específicamente para qué casos, ¿no? Sí. Ok, bueno, gracias, profesora. ¿Qué era? Yo iba a comentar lo que comentó la compañera, igual de las 4 posibilidades para llevar el juicio de nulidad, pues, que era la ordinaria en línea, el exclusivo de fondo y la vía sumaria. Pero a mí me quedó una duda, profesora, en la cuestión de alegatos. Lo que yo había investigado son los argumentos que se proporcionan dentro del juicio. ¿Esos son los alegatos? Los argumentos que se proporcionan dentro del juicio, pero en respecto de una cosa en particular. Ah, ok. ¿Te acuerdas qué cosa? Mm, podría ser dentro de, pues ahora sí lo que, por lo que estamos iniciando el juicio de nulidad. ¿En qué etapa procedimental crees tú que van los alegatos? ¿En la fijación de la litis, en la probatoria o en la resolutiva? En la aplicación de la litis. O sea, al principio, No, sería en el desahogo de pruebas, ¿no? en el desahogo de pruebas, al principio o al final del desahogo de pruebas. O sea,
¿Antes de que se hayan recibido todas las pruebas ofrecidas o después de que se hayan recibido todas las pruebas ofrecidas? No, sería después, ¿no? Después, de hecho, la presentación de los alegatos es lo que inicia la etapa resolutiva, ¿no? Porque con los alegatos, se va a cerrar la instrucción, o sea, eso es lo último que van a recibir y entonces ya se van a elaborar la resolución. Por eso podemos decir que está adentro de la etapa probatoria al final o al principio de la etapa resolutiva, porque es con lo primero que van a contar para ir a elaborar la resolución. Entonces podemos decir que los alegatos en realidad lo que son conclusiones, ¿no? Por eso es que dice, son argumentos, sí, pero los mismos argumentos que las personas ya habían dicho en sus agravios, nada más que ahora con el refuerzo del desahogo de las pruebas. No solo sus pruebas las que ellos ofrecieron, sino también las que ofreció su contraparte. ¿Sí, Gera? ¿Sí te acuerdas? Sí, profesora. Gracias. Y entonces hablamos de estos juicios de nulidad que tú nos estabas mencionando, que ¿cuáles son? Era el Ajá. ordinario en línea, el exclusivo de fondo y la vía sumaria. Ok. ¿Y alguna diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, yo por lo que leí, me Ujú. parece que el ordinario es pues, el común, ¿no? El ordinario en línea es el que se presenta, por ejemplo, actualmente, que no se puede hacer de forma presencial, y ya los otros sí no encontré la definición, la determinación. Ok. Gracias, Gera. Magali. Pero, Sí, profesora. Entonces, bueno, esa parte de los alegatos que estaba mencionando ahorita es lo que entraría como en el cierre de la instrucción, que le comentábamos ayer que venía, que pues se podrían formular los alegatos en un plazo de entre 5 días, pero pues que estos no podían ser diferentes o bueno, no podían ampliar la litis que ya se había fijado. Correcto. Es de lo que me preguntabas ayer, ¿no? O sea, es que Ajá. a mí yo no le entendía esta parte que dice, bueno, los alegatos sí se pueden presentar 5 días, hasta 5 días después de que se haya cerrado el periodo probatorio, o sea, a partir de que haya hecho el secretario de acuerdos del magistrado ponente adentro de la sala del tribunal fiscal, haya hecho esa depuración entre la lista de las pruebas ofrecidas por la actora y admitidas y la lista de las pruebas ofrecidas por la demandada y admitidas y haga la depuración. A ver, la prueba 1 de la demandada ya se desahogó, la prueba 1 de la actora ya se desahogó, la prueba 2 ya se desahogó de la actora, la prueba 2 de la demandada nunca se preparó ni se solicitó su preparación, entonces se va a desechar, ya no se va a necesitar su desahogo y así con todas las pruebas, ¿no? Cuando terminan eso, a partir de que terminan eso y le avisan a las partes que emiten un acuerdo, a partir de eso, podemos entonces presentar los alegatos y para eso hay 5 días. Estos alegatos son esas conclusiones, ¿no? A ver, en función de esta prueba documental que ofreció, si yo soy la actora, la demandada, ahí se prueba también, no solo en mis pruebas, ahí se prueba también que lo que yo te pedí, que la acción que yo ejercí, procede, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro recurso de revocación, que lo poníamos ayer, ¿no? Supongamos que el SAT responde y dice, sí, yo le negué la devolución porque no cumple con este y este requisito, ¿no? Esa es una confesión del SAT y yo la puedo utilizar para decir en mis agravios, fíjate cómo el SAT me está pidiendo más requisitos de los que me exige la ley, o sea, el Código Fiscal y la regla general para que me entregue mi devolución automática, ¿no? Lo cual por supuesto, es una violación al 16, también es una violación al 8 y al 18, y también es una violación a sus propias reglas generales del SAT, porque está excediéndose en los requisitos que dijo en las reglas de carácter general que iba a pedir para hacer las devoluciones automáticas, ¿no? Entonces,
está actuando de manera ilegal. Entonces, quítale la validez a ese acto que me niega mi devolución porque es ilegal, pero lo probaste con sus pruebas, ¿no? Y eso no lo habrías podido hacer en los agravios porque cuando presentaste los agravios no tenías sus pruebas de la demandada. Es hasta los alegatos, cuando ya sabes de las pruebas de la demandada, que tú puedes presentar, si tú quieres, los mismos agravios, pero no probados solo con tus pruebas, ni con tus pruebas las que no se desahogaron, sino con las pruebas de tu contraparte y sobre todo con las pruebas que sí se desahogaron, ¿no? Porque a lo mejor tú ofreciste una testimonial para probar algo y a la mera hora esa testimonial no se pudo desahogar porque ni siquiera la admitieron y tú quieres en los alegatos decir que eso que tú presentaste como agravio es cierto en función de ese testimonio y ese testimonio nunca se dio, ¿no? Pues entonces, obviamente eso no está probado y en los considerandos, pues tú no vas a ganar ese punto. Entonces, los alegatos, por eso es que decimos que son conclusiones, pero respecto de los mismos argumentos. Si, o sea, de los mismos argumentos de los agravios. Si traes nuevos argumentos, pues esos ya no van a entrar dentro de esta litis que ya estaba fijada, ¿no? O sea, dentro de este pleito que ya estaba fijado desde el principio, desde que tú dijiste tu demanda, ¿no? Incluso desde que ampliaste tu demanda. Ok, profesora. Eso te referías ayer, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, también de los tipos de juicio, en el ordinario en línea no noté como alguna diferencia al ordinario, porque bueno, nada más menciona que pues lo va a poder solicitar como el demandante y si se acepta se va a hacer en línea. Dentro del de la vía sumaria, no sé si la diferencia sea que pues va a proceder en resoluciones definitivas cuando los importes no excedan de 15 veces el salario mínimo general vigente. ¿Sí la diferencia? Y el otro que era el de... el de exclusivo de fondo. En ese, bueno, no sé si sea... bueno, es que como tal no le encontré como una diferencia. Sí lo leí, pero dice que pues se resolverá como principalmente con principios de oralidad y celeridad, pero pues no le entendí muy bien en esa parte, bueno, como que no le encuentro mucho la diferencia, a menos que sea pues igual como el que no exceda la cuantía a las 200 veces, bueno, a las 200 sumas. El sumario es al revés. El sumario, digamos, en realidad el juicio de nulidad sumario y exclusivo de fondo son juicios que especialmente diseñaron para la materia tributaria. ¿Se acuerdan que les decía aquí en el Tribunal Fiscal hay juicios de nulidad en materia administrativa, juicios de nulidad en materia fiscal y juicios de nulidad en materia tributaria? Este sumario y exclusivo de fondo son específicamente pensados para la materia tributaria, o sea, pensando en créditos fiscales derivados de ingresos tributarios. Y sumario y exclusivo de fondo son como un poco contrarios, como excluyentes entre ellos. El sumario significa que es un proceso con unos plazos mucho más cortos y con unas etapas muy abreviadas, o sea, mucho más parecido al recurso de revocación, es muy rápido. En cambio, el exclusivo de fondo, aunque busca también ser rápido, lo que busca no es tanto la celeridad en el proceso, sino que se dé a las partes la oportunidad de ponerse de acuerdo. Específicamente lo crearon pensando en los grandes contribuyentes, en la administración de grandes contribuyentes, ¿no? Para darle la oportunidad a las partes de que hablen entre ellos y traten de llegar a una conclusión respecto de la interpretación de la norma, porque esos procesos resultan carísimos, como el de la luz, que ahorita está resultando carísimo, ¿no? Entonces, estos exclusivos de fondo derivan de los recursos de revocación exclusivos de fondo
se parecen a estos recursos en el sentido de que son respecto de la interpretación de la norma en la visita domiciliaria o en las facultades de comprobación, pero la principal diferencia está en estas audiencias, ¿no? Entonces podríamos decir a lo mejor en estas audiencias que se celebran para que se traten de poner de acuerdo entre la demandada y el SAT respecto de la interpretación de una norma, sobre todo en lo que tiene que ver con el ISR y los dividendos, ¿no? Que son como la parte, pues como más, que más vueltas le gusta a ustedes los contadores darles en el reparto de utilidades, yo creo que con justa razón, pero que pues ya cada vez tiene más requerimientos y más acotaciones y más cosas ahí que fijarse, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un maestro de comercio exterior en la universidad, que él había sido director de ProMéxico y bueno, muchas cosas, ¿no? Y entonces nos decía, cuando la norma se empieza a complicar, que en ese tiempo era el TLC, nos decía, cuando la norma se empieza a complicar, es que ya hay un asunto torcido ahí, ¿no? Ya hay algo que hay que arreglar de una manera más sencilla que no es con la creación de más normas. A mí se me figura que así sucede con el reparto de dividendos en el ISR, pero bueno, pues así es como se nos presenta a nosotros. Y entonces respecto de ello, por ejemplo, en los juicios exclusivos de fondo, pues lo que se busca es que en las audiencias se reúnen las partes y platiquen con la mediación del magistrado ponente de la sala para ver si pueden llegar a un entendimiento respecto de la interpretación de la norma, ¿no? Okay. Estos juicios exclusivos de fondo, les digo que son un poquito contrarios a los de la vía sumaria, porque si ustedes se fijan, ambos tienen una cuantía, pero los exclusivos de fondo, digamos que son para créditos fiscales grandes y los sumarios son para créditos fiscales chiquitos, ¿no? O sea, que no exceden de un monto, los sumarios, y los exclusivos de fondo son para los que exceden ese monto señalado ahí en UMAS, ¿no? Entonces, como quien dijera, el sumario es para los pobres, y que no es así, ¿no? Pero bueno, para que me entiendan, el sumario es para los pobres y el exclusivo fondo para los ricos, ¿no? Pero en el sentido de que es para créditos fiscales pues, de menos cuantía o de créditos fiscales de más cuantía. Esa es la diferencia principal, ¿no? Uno tiende a la celeridad del proceso, todo por escrito, y otro tiende a también la celeridad del proceso, pero no como principal factor que impulse el proceso, sino como posibilidad para que las partes se arreglen. Y entonces hay muchas posibilidades de celebrar audiencias de entendimiento conciliatorias. Y luego veía que Alan tenía la mano levantada, pero ya la bajaste. ¿Qué pasó, Alan? Ya me lo resolvió, profesora. Ahorita que mencionó lo de la celeridad y, bueno, a lo que se refiere la exclusiva de fondo. Pero platícanos tu planteamiento para que todos los demás que tienen la misma duda que tú y todavía no le cachan, le entiendan. Que yo iba a preguntar que por qué en la exclusiva de fondo se observaban específicamente el principio de oralidad y de celeridad. Y como usted lo mencionó, que el de los pobres, bueno, por así decirlo, no hace muy, hace muy explícito el de celeridad, ¿no? Y el de los ricos utiliza el de celeridad, pero también el de oralidad. Entonces, ¿y cuál es el de los pobres? El de la vía sumaria, ¿no? Ándale. Sí, el vía sumaria. El de los ricos. Es el de exclusivo de fondo. Nunca había usado ese símil, creo que sí está funcionando, siempre y cuando lo relacionen con el nombre correcto, ¿no? Y si en una entrevista de trabajo les preguntan por el sumario y el exclusivo de fondo, no les vayan a decir que de los pobres y de los ricos, porque no les van a dar el trabajo. Eso es nada más para que lo entiendan y aquí entre nosotros, ¿no? Bueno. Y entonces, estas audiencias, pues ya encontramos a dónde van principalmente en el exclusivo de fondo, ¿no? O sea, donde sí hay la posibilidad de que pues, las partes se sienten a conversar, aunque también hay otro tipo de audiencias, lo cual me lleva a reiterar mi planteamiento. Para todos es claro
a qué nos referimos con una audiencia, ¿verdad? Y entonces seguramente habrá alguien que nos quiera compartir pues su entendimiento, su aprendizaje, su diagnóstico, su partir de lo conocido o su investigación en relación con estas audiencias como procedimiento adentro de la etapa procedimental probatoria. Entonces, pues, ¿quién nos quiere hablar de las audiencias? Pero no se amontone. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿de qué quieren hablar entonces? De las audiencias, no, pero de las pruebas sí. Por ejemplo, de las pruebas periciales, ¿no? Y pues nosotros ya platicábamos un poco en el recurso de revocación de estas pruebas periciales, que son y la posibilidad de que se desahoguen con acuerdos o desacuerdos, pues más bien la platicábamos en el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Pero no sé si se acuerden. Entonces, pues a ver qué encontramos al respecto. Daniela, levantabas tu mano, pero luego siempre ya. No, es que siempre la ando regando, profesora. Siempre le digo cosas penales en lugar de procedimientos administrativos, entonces, no. Pero no importa, está muy bien que lo traigas a la conversación, porque seguramente si alguien más se encontró eso, entonces ya vas a entrar un poquito su atención en decir, a ver, pero ¿esto sí es tributario o es penal? Por eso, por eso ya no participo. Y en todo caso, si es penal, pues también nos sirve porque también nos lleva a la teoría general del proceso y eso también nos ayuda a ver nuestras reglas generales. O sea, de todos modos nos sirve, pero sí necesitas traerlo aquí para que yo te diga, esta parte de esto que dices sí y esta parte de eso que dices no. Pero a lo mejor tiene un poco que ver con las fuentes que estás consultando, ¿no? Yo creo. Pues es que sí las consulto con las páginas del gobierno, por ejemplo, pero siempre lo que le digo, siempre le termino diciendo de cosas penales. Fíjate que tengo un amigo penalista, que yo le digo a él que lo peor que está en la escala de las personas, está lo peor de la miseria humana y luego están los penalistas, ¿no? Porque de verdad que son personas que a veces tienen pocos escrúpulos, ¿no? Incluyendo a este amigo cuyo nombre prefiero omitir. Pero fíjate que él tiene un despacho pues, en una zona aquí, pues buena, digamos, ¿no? Ahí cerca de la fuente de petróleos, en el que cuando entras es una casa, cuando entras a su despacho tiene un jardín precioso y ahí en el centro del jardín tiene una escultura preciosa también de la diosa de la justicia, Temis. Y entonces yo le digo que para él trabaja la justicia, ¿no? Pero él ahí en su despacho penalista, pues siempre está padeciendo un montón, porque no hay ningún contador, ninguno, que les entienda, ¿no? Porque son desordenados y necios y además no les importa y así, yo digo, ay, pobres contadores, ¿no? Porque a mí se me figura esto de, ay, pues, pues mira, yo traje este Cefedi que es del Cardenal y pues ahí a ver cómo le haces, aunque no sean los kilómetros adecuados, ¿no? Pues vete a comprar unas facturas ahí a la Marquesa a Tres Marías porque necesitas deducir estos gastos que son una mordida, ¿no? O cosas así que yo digo, no, pues pobres contadores, ¿sí? No tendrían que estar en esa situación. Pero si a ti por alguna razón te está llamando la materia penal, pues a lo mejor por ahí tendrías una buena oportunidad laboral, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Pero qué nos quieres compartir, Daniel? Es que no sé, profesora, le digo que ya no A me gusta ver, ya, participar pues, porque... si no está mal, ni modo. De todo. Bueno, es que aquí encontré que supuestamente en el proceso de audiencia se puede llamar a testigos, presentar evidencias y hacer argumentos legales. Y también
que existen tres tipos, que es la audiencia inicial, la intermedia y la de juicio. La audiencia inicial es a cargo del juez de control, también la intermedia y la de juicio será a cargo del juez del juicio oral. Bueno, esos tres tipos de audiencia a nosotros no nos aplican porque esos sí son en materia penal. Pero ¿para qué nos decías que sirven las audiencias? La primera parte. Para que, bueno, esto aquí dice que cuál es el proceso. O sea, que podemos llamar a testigos, presentar evidencias y Y llamar testigos, presentar evidencias y qué más. ay, ya perdí, espérame, ya perdí la página. Es que estaba aquí en mi computadora. Ah, ok. Bueno, y entonces a partir de este saber que las audiencias son, por ejemplo, para presentar testigos o para presentar evidencias, que en nuestra materia no, porque las evidencias que no necesitan una elaboración allá dentro del proceso, pues se desahogan por su propia y especial naturaleza, o sea, la mayoría, porque nuestros procesos son escritos. ¿Para qué te imaginas que son las audiencias o para qué, no para qué, sino cómo te imaginas que son las audiencias? Pues supongo que son como sesiones, ¿no? Que se realizan para presentar pruebas, ¿no? O para hacer como, bueno, para realizar o ayudar a que se resuelva el caso sin necesidad de llegar a un procedimiento más complejo. Ándale. Entonces, una posibilidad de audiencias son, por ejemplo, las conciliatorias, ¿no? O sea, estas donde platican las partes para tratar de desenmarañar el conflicto que implica el juicio de nulidad, o sea, la interpretación de la norma, unas de ellas. Pero hay otras que tienen que ver con esta prueba que les decía, que es la prueba pericial. ¿Se les ocurre por qué necesitaría haber una audiencia en una prueba pericial? Lo cual me lleva a reiterar mi pregunta. ¿Qué se imaginan? ¿Qué concepto me podrían dar de una audiencia, tomando en cuenta esto que nos dice Dani, ¿no? Bueno, sirve para el desahogo de pruebas. Y en materia penal, por ejemplo, hay varias audiencias, unas frente a un juez de control, otras frente a un juez verdadero y otras frente a un juez de cumplimiento, ¿no? Así es en materia penal, o sea, tenemos muchas distintas audiencias frente a tres distintos jueces a lo largo del proceso. En materia administrativa, no, en el juicio de nulidad tenemos un solo juzgador siempre y frente a él son todas las audiencias, pero unas, les digo, pueden ser conciliatorias, como estas que están marcadas ahí en el exclusivo de fondo, pero hay otras posibilidades que tienen que ver con esta prueba pericial, por ejemplo. Arturo. Bueno, yo encontré en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo, en el artículo 43, lo que, bueno, básicamente, lo que usted decía, que es que como al ser una prueba, los peritos, en este caso, deben de presentarse en un plazo de 10 días ante el magistrado. Y bueno, ¿esto por qué? Porque, bueno, como son personas y como no son documentos, pues necesitan aprobar ciertos requisitos que, bueno, aquí lo menciona la ley. Y también, bueno, los peritos deben de rendir su propio dictamen autónomo e independiente y exponer sus razones, sus sustentos en los que se apoyan. Es decir, yo creo que, bueno, es necesario esta audiencia para explicar lo que quiere decir bueno, su dictamen, ¿no? Porque él es experto, los jueces me imagino que no son expertos en las pruebas y bueno, es necesario la explicación. Esa es una posibilidad, ¿no? Una audiencia ordinaria. Magali. Bueno, se podría dar también el caso de que se debe de hacer como la audiencia, porque bueno, por lo que dice, ambas partes deberán de llevar a sus peritos. Entonces sería como igual lo mismo, ¿no? Como que se habla entre ellos y se compruebe que lo que dice un perito es igual como a lo que está sustentando el otro perito, porque pues si ambos están analizando una prueba,
pues en teoría deberían de tener como similitudes y pues se debería de aceptar como el perito de ambas partes para que se valore realmente lo que se está probando con esa prueba, ¿no? Ok, entonces ahí distinguimos dos tipos de audiencia. Una se llama repreguntar a un perito en función de su dictamen, o sea, que las partes y el juzgador le puedan interrogar a ese perito que ofreció su dictamen respecto de su dictamen, no respecto de su saber, sino respecto del dictamen, ¿no? Repreguntar al perito. O la otra posibilidad de audiencia, que es para una junta de peritos, ¿no? O sea, cuando ambas partes ofrecieron una pericial y esas periciales dicen cosas contrarias, como por ejemplo que uno utilice un estilo para una inscripción adentro de los estados financieros y otro del SAT, por ejemplo, diga que eso no se debe de hacer. Entonces, entre ellos se pueden reunir y entre ellos ponerse de acuerdo, pero frente al magistrado de la sala, ¿no? O sea, bueno, en realidad raras veces sale el magistrado en esos asuntos, ¿no? En las juntas de peritos, frente al secretario de acuerdos del magistrado, ¿no? Entonces ahí se ponen de acuerdo. Entonces, en esa posibilidad, pues distinguimos estos dos tipos de audiencia, ¿no? Y este tipo de audiencia de las repreguntas nos lleva a esas audiencias a las que creo que se refería Dani primero, que son estas de los testimonios, ¿no? Para el desahogo de las pruebas testimoniales también. Entonces, en estas audiencias de desahogo, como de preguntas, por decirlo de alguna manera, se pueden llevar a cabo no solo repreguntas a los peritos, sino también preguntas a los testigos, pero recordemos que no pueden ser así testigos un montón de personas o respecto de todo lo que está adentro de nuestros hechos o de nuestros agravios, sino respecto de hechos concretos, ¿no? Entonces, para el desahogo de las pruebas se refiere a esto, ¿no? Como a los testimonios, como a las aclaraciones de las periciales. Y hay otras especiales que no son para el desahogo de preguntas, sino para que se reúnan los peritos y entre ellos platiquen, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad. Entonces, ya tenemos estas audiencias conciliatorias, audiencias para el desahogo de pruebas y juntas de peritos, ¿no? Esas son todas nuestras posibilidades de audiencias. Bueno, a lo mejor se nos va alguna, ¿no? Esas son todas nuestras posibilidades de audiencias que nosotros tenemos que identificar adentro de la etapa probatoria. ¿Por qué me interesa tanto que ustedes identifiquen las audiencias? Porque ¿quiénes son peritos muy habitualmente, regularmente? ¿Quiénes son los peritos en los juicios de nulidad en materia tributaria? ¿Quiénes son los expertos? Los contadores. Los contadores, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener que ir a la audiencia o a la junta de peritos a pelearse con el otro perito, que también es un contador, y a hacer prevalecer su razón? ¿Quién? Los contadores. Pues ustedes, ¿no? En muchas de las ocasiones, déjenme decirles que a nosotros los abogados hasta nos corren de la sala, ¿no? Hasta nos sacan y nos dicen, no, abogado, a ver, permítanos, porque los que tienen que hablar entre ellos son los peritos, ¿no? Y hasta nos dicen, váyase para allá, ¿no? Y entonces, pues uno tiene que acatar y ahí se queda el contador y pues ahí es donde hay que ponerse listo, ¿no? ¿Alguna inquietud que les cause el saber que eventualmente estarán compareciendo ahí en una audiencia de peritos, en una junta de peritos? Yo tengo otra pregunta, profesora. Porque, bueno, es que también marca como en 2 puntos otro tipo de plazo, que dice como en los acuerdos que discierne el cargo de cada perito, el magistrado podrá conceder un plazo mínimo de 15 días para que se rinda y ratifique el dictamen con, bueno, pues ya como el apercibimiento o como con el punto de vista del otro perito, de, bueno, lo que propuso sobre el dictamen que ya se concedió. En este caso sería después de los 10 días que ya se habían brindado, como un plazo mayor, todavía 15 días para que se confirme lo que el perito había brindado o para que dicte como algo nuevo. A ver, dictamen. Una demandada ofreció una prueba pericial y la demanda se admitió dentro de los 3 días siguientes.
y la demandada se emplazó dentro de los 5 días siguientes y la demandada contestó dentro de los 3 días siguientes, ¿no? Así vamos más o menos. Y luego se abrió el periodo probatorio. A partir de que se abrió el periodo probatorio, hay un plazo para que los peritos vayan y acepten ese cargo de peritos, porque los contadores no trabajan gratis, ¿no? O sea, cobran dinero. Entonces, para ir y decirle al magistrado, sí, sí voy a hacer ese dictamen que necesita el contador. Que hayan hecho antes sus clientes con él. Presentar la prueba pericial. Bueno, sí, pero pues necesitan pagarle al contador, ¿no? O sea, para que el contador vaya al tribunal fiscal y diga, sí, sí, yo voy a elaborar ese dictamen, necesitan haberle pagado a ese contador, ¿no? Pero ese pago que le hicieron las personas que ofrecieron su pericial no implica que el contador ya conocía el asunto, no lo implica, porque él va a conocer el asunto hasta que vaya a ver el expediente del juicio de nulidad, ¿no? Bueno, sí lo conoce regularmente porque las partes se lo están entregando, ¿no? Pero él tiene que estar cierto de lo que dijo la demandada, que es quien le pagó, pero también de lo que de lo que dijo la actora, que es quien le pagó, pero también de lo que dijo la demandada, ¿no? Entonces, él necesita ver el expediente con sus propios ojos, él mismo, las pruebas de uno y las pruebas del otro, ¿no? Para ver ambos papeles de trabajo, porque un dictamen pericial, pues es como una especie de auditoría en 2 versiones, ¿no? Entonces, tiene un plazo para elaborar este dictamen, que ¿de cuántos días es, Magali? Es que, bueno, ahí ya me confundí porque, bueno, en la primer parte del artículo menciona que en un plazo de 10 días, pero ya es pues donde le comento esto, que dice que pues en los acuerdos por los que se disierna del cargo a cada perito, el magistrado instructor concederá un plazo mínimo de 15 días para que se rinda y se ratifique el dictamen. Entonces, el primer plazo, ¿para qué es? ¿Qué es lo primero que tiene que ir a hacer el perito? Emitir su dictamen. Antes. La valoración de la prueba. Ir a ratificar su cargo. O sea, yo puedo decir en mi demanda, ofrezco la prueba pericial contable de los estados financieros de tal periodo a tal periodo a cargo de la contadora Magali Mendoza, ¿no? Con cédula profesional número tal. En mi demanda, ¿no? Porque ahí van las pruebas ofrecidas. Y luego, después de que la demandada ya fue emplazada y contestó, hasta después de eso, van a abrir el periodo probatorio, ¿no? O sea, van a decir, ahorita es el momento de que las pruebas que no se desahogan por su propia y especial naturaleza se desahoguen. La pericial se desahoga por su propia y especial naturaleza porque es un papel que exhibí y ya. No. No, porque es un dictamen que alguien tiene que elaborar, ¿no? Como un dictamen de autoría más o menos. Entonces, para que el magistrado te tenga a ti, contadora, como la perito que vas a realizar ese dictamen, ¿qué se necesita? Pues que tú vayas a ver al magistrado y que le digas, sí, sí, acepto el cargo, yo voy a elaborar ese dictamen. Esa aceptación del cargo, para esa aceptación del cargo, tú tienes el primer plazo que mencionaste. ¿Cuál es? Son los 10 días. Son los 10 días. ¿A partir de cuándo? De la notificación. De la apertura del periodo probatorio, ¿no? Okay. O sea, a partir de que ya está la demanda y la contestación, y las dos están admitidas en sus términos, ¿no? O sea, a partir de que ya sabemos todas las pruebas de la actora y todas las pruebas de la demandada, y ya está fijada la litis, y ya decimos, a ver, ahora sí, tráiganse las pruebas, ¿no? A partir de ahí, de que se abre el periodo probatorio, hay 10 días para que tú vayas al tribunal fiscal y digas, sí, acepto el cargo, aquí está mi cédula profesional, ¿no? Y luego de ahí, ¿qué tienes que hacer? Ratificar el dictamen. Pero para ratificar el dictamen, primero, ¿con qué tienes que contar? Pues con el dictamen, ¿no? O sea,
tu pericial en sí, tu documento, tu informe. Entonces, para hacer ese documento, ¿cuántos días tienes? 15 días. 15 días mínimo, ¿no? Es lo mínimo que le pueden dar a los peritos para que hagan su dictamen. Pero esos 15 días cuentan a partir de los 15 días, a partir de que tú ratificaste tu cargo o a partir de que todos los peritos, incluyendo los de la actora y los de la demandada, ratificaron su cargo. A partir de que todos lo ratificaron, ¿no? A partir de que todos lo ratificaron. Entonces depende de si la pericial la ofreció nada más la actora, o si la pericial la ofreció nada más la demandada, o si la ofrecieron ambos, o si también la tercera ofreció su propia pericial, ¿no? Entonces depende de ese plazo, depende de eso, ¿no? Hasta que terminen de ir todos los peritos a ratificar su encargo, entonces el magistrado de la sala dirá, bueno, a partir de ahora que ya todos han aceptado su cargo, vayan y elaboren su dictamen. Y cuando menos van a tener 15 días para elaborar su dictamen. A eso se refiere ese plazo. ¿Sí, Magali? Ah, ok. Y los demás, ¿no? Porque todos los demás también espero yo ver los que van, sí van a ir a rendir sus dictámenes, sino que me van a salir de, ay, no, yo no hago dictámenes porque no me gusta ir al tribunal. Ajá. Y bueno, en este caso también se contaría como la ratificación del puesto cuando menciona que pues lo va a determinar como la sala, porque bueno, menciona que en caso de que se requiera como un perito tercero, que es como adscrito en la ciencia y el arte sobre el cual se deba de llevar el peritaje, lo va a dictaminar en este caso la sala. Lo va a dictar, no que la sala vaya a hacer el dictamen. Bueno, designará al perito. Ándale, designar, exactamente. Esto también, digamos, se tendría como que si se requiere esperar como el aceptamiento del cargo y la notificación del cargo para que puedan contar los 15 días para poder emitir Otra vez vuelve a contar el plazo. Es que imagínate que la actora ofreció su dictamen pericial, ¿no? Y la demandada también ofreció su dictamen pericial. Y entonces el dictamen pericial del perito de la actora dice, la manera, como en el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? La manera de asentar estas cantidades, la manera de asentar estas cantidades en los libros que se reflejan en estos estados financieros es la correcta y da unos argumentos, ¿no? Y luego el perito de la demandada dice, la manera de asentar esos cargos que se reflejan en estos estados financieros, estas cantidades que se reflejan en los estados financieros es incorrecta y también da unos argumentos, ¿no? Entonces, pues esos dictámenes periciales pues son excluyentes, no prueba nada uno sobre el otro, ¿no? Entonces se necesita la opinión de un tercer perito, un tercero en discordia, así se llama, que venga a aclararle al magistrado, pues, quién tiene la razón de esos dos, porque él no es contador, él es abogado, ¿no? Ni tampoco experto en lo que sea, en caballos o en coches o en arte, no es experto, ¿no? Entonces necesita un perito tercero en discordia, pero el perito tercero en discordia, ¿quién lo propone? Nadie. Lo agarra el magistrado de la lista de peritos que está ahí disponible en el tribunal y la van rolando, ¿no? O sea, van agarrando al siguiente en el turno. Y ese perito tercero en discordia también dispone de 10 días para aceptar el cargo y también dispone de cuando menos 15 días para elaborar su dictamen. Si después de que ese perito rinde su dictamen, las partes dicen, yo necesito una junta de peritos, entonces se pueden reunir los peritos en una audiencia y ponerse de acuerdo, ¿no? El perito del actor, el perito de la demandada y el perito tercero en discordia. Que rara vez se ponen de acuerdo, pero cada uno esclarece sus argumentos y ahí quedan dichos en las actuaciones, ahí quedan dichos en el acta circunstanciada que se levanta de esa audiencia, ¿no? Entonces, eso que se levanta de esa audiencia, pues tú lo puedes utilizar como prueba, como instrumental de actuaciones cuando tú presentas
tus alegatos, ¿no? Cuando tú presentas tus conclusiones. Por eso es importante que se lleve a cabo la junta de peritos, no porque a partir de ella va a prevalecer una verdad, porque rara vez un perito convence a otro, sino porque va a quedar ahí en el expediente del juicio, ese instrumental de actuaciones que luego tú puedes citar para construir tus alegatos. Por eso es que se llevan a cabo en realidad estas juntas de peritos. Y esa junta de perito, bueno, por lo que menciona, va a ser en un plazo de 3 días posteriores a la notificación, digamos, de la junta. O sea, si se notifica como que va a ser la junta, será en un plazo máximo de 3 días, ¿no? No, un plazo cuando menos 3 días. O sea, si tú eres la contadora perito Mendoza y te avisan hoy, la junta se llevará cuando más rápido en los siguientes 3 días. Ok, y bueno, tengo una duda respecto al perito designado por la sala. Dice que cuando haya lugar a designar perito tercer evaluador, el nombramiento deberá recaer en una institución de crédito y que, bueno, los honorarios los tienen que cubrir las partes. Y, bueno, menciona como en los demás casos los cubrirá el tribunal. En este caso, ¿cómo a qué se refiere cuando los cubren las partes y cuando los cubre el tribunal? Se podría decir que es como de acuerdo a la circunstancia de que, pues, si por ambas partes no se llega como a un acuerdo con ambos peritos, se tendría que designar un tercero y ahí lo tendrían como que cubrir las partes. Y cuando, pues, no sé, para la sala como que no basta con los peritajes que están brindando y la sala requiere otro, ya es cuando lo cubre el tribunal. Cuando no se trata de un perito evaluador y es un perito tercero en discordia, lo tiene que cubrir el tribunal. Por ejemplo, un perito en arte moderno, arte moderno en la posmodernidad, ¿no? Y entonces dices, híjole, pues yo voy a ofrecer mi pericial porque no hay muchos otros no hay muchas otras pruebas que me puedan servir para acreditar el valor de esta manzana mordida como obra de arte. Y resulta que el SAT también ofrece su pericial en arte, y alguno de los dos no sea del todo claro para el tribunal y el tribunal necesite un perito tercero en discordia. Ese perito tercero en discordia lo va a pagar el tribunal. O sea, en realidad ese perito tercero en discordia no va a cobrar. Entonces seguramente va a ser alguien que trabaje en el Museo de Arte Moderno o que trabaje en el Fondo de Cultura o que se inscribió ahí por algún motivo académico o una institución extranjera. O sea, alguien que no va a cobrar dinero, ¿no? No un anticuario o el dueño de una galería, porque esos van a cobrar dinero como peritos de arte. Pero si se trata de peritajes en valuación, o sea, por ejemplo, ¿qué valor le vamos a poner a este yate? Que no vas a traer a un perito, a un marino mercante, sino a un vendedor de yates. Si se trata de una evaluación, entonces la tiene que hacer a fuerza una institución financiera, o sea, un banco, una arrendadora financiera, una institución de crédito, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Su auto, estas, ¿no? Arrendadoras, instituciones crediticias, esas tienen que hacerlo. Y ellas, por hacer esos avalúos, cobran dinero. Ese dinero que cobran no lo va a cubrir el tribunal, lo tienen que cubrir las partes. Claro que en nuestro caso, por ejemplo, Hacienda nunca cubre su parte. Entonces, bueno, nunca he visto el caso de que sí cubra su parte, ¿no? Entonces, si tú quieres que el proceso avance, pues tú como una de las partes tienes que cubrir el total del costo de ese avalúo, ¿no? Ya después, si tú quieres, puedes presentar un incidente para el pago de los gastos. Y seguramente lo ganas. Creo que en alguna ocasión yo sí promoví uno de una fondita, que luego como yo les dije, no se preocupen, ni me paguen, dije, ay, no, yo voy a presentar el incidente. Y sí obtuvimos el pago de las costas, pero no fue el total de los gastos, ¿no? A eso se refiere. ¿Sí, Magali? Sí, profesora. Vale.
Bueno, y entonces hasta ahí con estas audiencias adentro de la etapa probatoria. Y entonces ya vimos o mencionamos cuando menos, ya sé que ya se nos acabó el tiempo, pero ahorita ya se van, ya vimos que respecto de las pruebas, pues estas se tienen que ofrecer en la etapa de fijación de la litis y se tienen que admitir en la etapa de fijación de la litis y se tienen que desahogar en la etapa probatoria y este desahogo puede ser en unas audiencias y ya distinguimos los tipos de audiencias. Después de eso, ya decíamos que está la posibilidad de presentar estos alegatos y luego nos vamos con el cierre de instrucción. Pero cada uno de estos pasitos tiene unos ciertos plazos que pues, ojalá puedan identificar. Les voy a, de veras, bueno, no, es que todavía no estoy segura. Ahorita les aviso de la actividad cuando ya la deje abierta y qué vamos a hacer para el lunes, ¿vale? Mientras vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos el lunes. Sí, profesora, gracias. A ti, Magali, bye. Hasta luego, profesora. Bye, Dani.